nosotros también tenemos que ser crucificados con Él. No puede tener posición espiritual donde Cristo fue posicionado, porque ¿qué dice la palabra de Dios? El que se despojó de su forma de Dios, bajó a la tierra, se humilló y Dios le exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, pero la humillación tuvo que ver con crucifixión. Por lo tanto, no puede tener exaltación cuando no tiene humillación. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. Te habla tu hermano y amigo Venancio Amparo, desde aquí, desde su segmento, Conociendo el Mundo Espiritual. Y en esta ocasión quiero hablarte de lo que es la posición espiritual, pero comparte este video con alguien más para que sean bendecidos así como usted está siendo bendecido. No se despegue de su dispositivo porque hay unos misterios, unos códigos del mundo espiritual que le voy a soltar en los próximos segundos. Prepare su espíritu, prepare su alma, porque Dios hará cosas extraordinarias. Vaya conmigo rápidamente al libro, o mejor dicho, las epístolas a los Efesios, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 5 en adelante. La palabra de Dios es leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero yo quiero leérselo en otra revisión bíblica para que así usted entre en contexto de la palabra que le voy a soltar. Versículo 6 dice: Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Gracias a Dios por tu palabra. No te pedimos que la bendiga, Dios, porque ellas son benditas desde el principio. En este momento yo quiero hablarle con el tema cómo obtener la posición en el mundo espiritual. Lo primero que tenemos que irnos es al libro de Génesis y entender que cuando Adán estaba en el huerto, Adán era el mayordomo del huerto. Adán tenía una posición terrenal, pero lo más poderoso es que Adán tenía una posición espiritual. Pero para hablar de posición, estamos hablando del lugar dentro de un terreno que se le puede especificar, o mejor dicho, se le puede guardar a una persona, que nadie puede estar en esa posición. Dentro del contexto empresarial, hay personas que tienen posición de conserje, hay otros que tienen la posición de gerente, hay otros que tienen la posición de sugerente. El sugerente no puede tomar decisión sin primero consultarlo con el gerente, pero el conserje no puede tomar decisión administrativa, porque le corresponde ¿qué? Le corresponde la limpieza. Cada quien tiene posiciones diferentes, pero cada persona tiene un propósito dentro de la empresa. Eso es lo mismo que yo le vengo a hablar a usted en este día. Cada persona en el mundo espiritual, siendo hijo de Dios, tiene una posición en el mundo espiritual diferente, porque el mundo espiritual se mueve por niveles, pero también se mueve por dimensiones. Pero aquí quiero entrar en contexto de que Adán tenía una posición espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos
destituido de la gloria de Dios. Para hablar de destitución tenemos que hablar de posición, porque no te pueden destituir cuando tú todavía no has sido posicionado. Y cómo el hombre fue destituido de la posición espiritual que tenía. El hombre fue destituido de la posición espiritual que tenía el momento en que entró en pecado. Lo que quiere decir que lo que destituye al hombre no es la tiniebla, lo que destituye al hombre es el pecado, porque dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Venancio, que lo que está hablando es que para nosotros cuidar nuestra posición espiritual, tenemos que cuidarnos del pecado. Muchas personas se están cuidando del diablo, muchas personas se están cuidando de los demonios, pero no se están cuidando del pecado, no se están cuidando de su carne. En el momento que Adán peca delante del Señor, dice que Dios se le apareció, porque Adán siempre hablaba con el Señor a la luz del día. Lo que está diciendo que había una hora específica donde Adán entraba en conexión con el Padre, donde Adán entraba en una comunicación con el Padre. Y Dios le dice, Adán, ¿dónde está? Y Adán le dice, Señor, me escondí porque tuve miedo. Lo que le está diciendo Dios, Adán, yo sé dónde tú estás en el huerto, pero en el mundo espiritual ya no te encuentro en la misma posición, porque al instante que Adán pecó, tuvo una destitución espiritual. Y aquí yo quiero entrar. Hay personas que piensan que ellos están posicionados en el mundo espiritual por la posición que tienen en el mundo terrenal. Pero hay personas que están posicionados en el mundo terrenal, pero en el mundo espiritual ya no tienen posición. ¿Eso es bíblico, Venancio? Claro que sí. Adán fue destituido de una vez de lo que era la posición espiritual, pero todavía continuaba donde, continuaba en el huerto. Y yo me decía, Venancio, hay personas que todavía continúan con el nombre de pastor, hay personas que todavía continúan con el nombre de evangelista, hay personas que todavía continúan con el nombre de profeta, pero en el mundo espiritual ya no se les reconoce como hijo. En el mundo espiritual ya no tienen una autoridad, porque muchas veces tienen autoridad en la tierra, tienen autoridad eclesiástica, pero no tienen autoridad espiritual, porque la autoridad eclesiástica, cuando hablamos de eclesiástico, estamos hablando de iglesia, te lo dan los concilios. La autoridad eclesiástica te la puede dar tu fama, pero la autoridad espiritual te la da tu consagración, porque tú estás donde en la posición. La posición no es para la persona que tiene fama. La posición es para la persona que se ha mantenido consagrada delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué acontece ahora? Lo que acontece es que en el momento que Adán pecó, Adán perdió su posición espiritual, pero todavía continuaba a donde continuaba en el huerto. Pero más adelante, cuando tuvo un encuentro con Dios, dice que fue sacado de ¿adónde? Fue sacado del huerto. Todavía continuaba en el huerto, pero ya no estaba en la posición espiritual. Lo que quiere decir que perder tu posición espiritual más adelante te va a hacer que pierda tu posición terrenal, porque no hay pecado oculto que no salga a la luz. Todo lo que está en oscuridad un día va a tener que salir a la luz. Y tú nunca puedes estar en una posición de luz cuando tu alma está en oscuridad. Por eso que hay personas que ahora mismo están en una posición de luz. La gente lo está mirando de una manera, la gente lo está mirando como un gran ministro, pero al final de todo su resultado va a ser diferente. Y los demonios no se le van a someter a la persona que conozca a la gente. Los demonios no se le van a someter a la persona que predica el lindo. Los demonios se le van a someter a la persona que están en la posición espiritual. Ahora, Venancio, ¿dónde está esa posición espiritual? Porque el mundo espiritual está compuesto de dos reinos. Está compuesto del reino celestial, que tiene que ver con el reino de los cielos, pero también está compuesto por el reino de las tinieblas. ¿Dónde está mi posición en el mundo espiritual? Ahora nos vamos a la Biblia y nos vamos a dar cuenta que dice en Efesios capítulo 2 versículo 6, Dios al resucitar a Jesucristo nos resucitó y nos dio un lugar con Él en el cielo, junto a Él. Lo que está diciendo que la posición del hombre en el mundo espiritual está en Cristo. Si usted no está posicionado en Cristo, usted no tiene posición en el mundo espiritual. Por eso es que la palabra de Dios establece y dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. Lo que está diciendo
capítulo 1 del libro de los Hebreos, Dios habiendo hablado en aquellos tiempos por medio de los profetas, en estos tiempos no ha hablado por medio del Hijo, quien constituyó todas las cosas, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y quien es la misma imagen de la sustancia de Dios. Pero continúa diciendo, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios? Jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo primero, para hablar de posición espiritual, tenemos que hablar en qué posición está Cristo. Porque si hablamos en qué posición está Cristo, donde está Cristo nosotros estamos. Porque Cristo es la cabeza y donde está la cabeza está el cuerpo. Donde está la cabeza tienen que estar el cuerpo. Por lo tanto, le vengo a decir a usted que lo primero que tenemos que procurar, ¿dónde está la cabeza de la iglesia? La cabeza de la iglesia, Esteban la vio ¿a dónde? ¿Dónde lo vio la cabeza de la iglesia? Dice que cuando a Esteban lo estaban apedreando, Esteban dijo, veo el cielo abierto y al Hijo del hombre, al Hijo de Dios, sentado a la diestra de la majestad. ¿Quién es la majestad? La majestad es Jehová, Dios de los ejércitos, el alfa, el omega, el poderoso, el majestuoso. Dios mío, siento gloria aquí. Vengo a decirle a alguien que Esteban lo vio sentado a la diestra de la majestad. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces fuimos rescatados, fuimos purificados y fuimos posicionados donde está Cristo. Por lo tanto, si Cristo está a la diestra de la majestad y nosotros somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo de la cabeza, que Dios le dijo en hebreo a Cristo, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando está hablando por estrado de tus pies, está diciendo por debajo de tus pies. Lo que Cristo le dijo a Pedro, Pedro, sobre la palabra que tú soltaste, que tú dijiste, tú eres el Cristo. Cristo le dijo, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, porque esto no te lo reveló hombre humano. Esto fue una revelación celestial. Y le dice, Pedro, sobre esta palabra, sobre esta piedra, sobre esto que tú has soltado, yo voy a edificar mi iglesia. Pero ¿qué dice Cristo? El Hades, la puerta del infierno, no prevalecerá en contra de la iglesia de Cristo. Pero ¿qué Dios le dijo a la serpiente en Génesis? Tú le vas a herir a ella en el calcañar, pero ella te va a herir a ti ¿a dónde? En la cabeza. Lo que está diciendo, cuando Cristo venga a la tierra, tú le vas a dar, lo va a golpear, pero la cabeza te va a golpear a ti. Y le vengo a decir a alguien, el enemigo no puede golpearte por la cabeza, porque la cabeza vino a la tierra, la cabeza murió, pero resucitó. El Cristo de la gloria ahora está sentado a la diestra de la majestad. Por eso es que el enemigo va a querer golpearte, pero cuando te golpee no te va a poder golpear por la cabeza, te va a tener que golpear por los pies, porque Dios le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo que está diciendo, siéntate a mi diestra hasta que ponga al enemigo por estrado de los pies de la iglesia, hasta que ponga los enemigos por debajo de la iglesia. La iglesia de Cristo, cuando tiene la posición espiritual, no hay demonio, no hay malicia, no hay potestades, no hay principado que pueda detener a la iglesia de Cristo. Pero Venancio, para nosotros estar posicionado en el mundo espiritual, ¿qué tiene que acontecer primero en nuestra vida? Primer punto, tú no puedes estar posicionado con Cristo cuando tú no has padecido con Cristo. Venancio, por favor, dame Biblia. El primer punto para tener una posición espiritual tiene que ver con crucifixión. No puede estar posicionado en el mundo espiritual cuando todavía no ha sido crucificado. Dame Biblia, por favor. Váyase al Romano capítulo 6, versículo 6 dice, porque sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado podría ser eliminado. Lo que está diciendo, cuando Cristo fue crucificado, nosotros también tenemos que ser crucificados con él. No puede tener posición espiritual donde Cristo fue posicionado, porque ¿qué dice la palabra de Dios? El que se despojó de su forma de Dios, bajó a la tierra, se humilló y Dios le exaltó ¿hasta dónde?
hasta lo sumo, pero la humillación tuvo que ver con crucifixión. Por lo tanto, no puede tener exaltación cuando no tiene humillación. Por eso el apóstol Pablo dijo, desde ahora en adelante que nadie me cause molestia, porque llevo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús. ¿Y qué dice? Con Cristo juntamente estoy ¿qué? Estoy crucificado. Lo que está diciendo que para tener posición en el mundo espiritual, lo primero que tú tienes que crucificar es tu cuerpo. Lo primero que tú tienes que crucificar es tu carne. El problema de mucha gente es que se están poniendo vestido nuevo al viejo hombre. Y al viejo hombre no se le puede poner vestido nuevo, porque lo que habla del viejo hombre está hablando de tus acciones, está hablando de lo que tú practicas. Y hay personas que piensan que tienen posición en el mundo espiritual cuando todavía están viciados al viejo hombre. Y yo me decía, Venancio, la posición espiritual son para la persona nueva. La posición espiritual son para la persona renovada. Porque si todavía está en el viejo hombre, si todavía está en Adán, está destituido. Pero si está en Cristo, está posicionado. Alguien debe de adorar a Dios aquí. Se lo voy a repetir de nuevo. Si está en el viejo hombre, está destituido. Pero si estás en Cristo, está posicionado. Porque el Adán que cayó en el principio estaba en el piso, pero el segundo Adán levantó a ese. Por eso nosotros no estamos en el primer Adán, nosotros estamos posicionados en Cristo. Primer punto, crucifixión, Romanos 6:6. Vaya apuntando ahí. Segundo punto, la muerte, Romanos 6:8. Primer punto, crucifixión, Romanos 6:6. Segundo punto, muerte, Romanos 6:8. ¿Qué dice Romanos 6:8? Dice, ahora, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Por eso el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tú no puedes ser levantado con Cristo cuando tú no has muerto con Cristo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el que muere en Cristo no muere, sino que está durmiendo. Está guardado, ¿para qué? Para el día de la resurrección. Tú quieres resurrección con Cristo, tienes que morir con Cristo. Tienes que morir a los deseos de la carne. Tienes que morir a lo pecaminoso. Tienes que morir a lo terrenal. No puedes tener posición espiritual cuando todavía no ha muerto a tus deseos, cuando todavía no ha muerto al viejo hombre. Cada día tienes que crucificarte. Cada día tienes que morir a los deseos. El problema de esta generación es que se ha preocupado por refinar su carne, por limpiar su carne, cuando la carne no hay que limpiarla, a la carne hay que matarla. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que la carne no se arrepiente ni tampoco puede. Por lo tanto, si ella no se arrepiente y el que no se arrepiente trae consigo muerte, por lo tanto a la carne, el deseo de nosotros no debe de ser refinar nuestra carne y ponerla que hagan cosas buenas. El deseo de nosotros debe de ser morir a la carne, porque en el momento que muere la carne, entonces despierta tu espíritu. Hay personas que están viendo la muerte como un problema, pero la gente que están posicionados en Cristo no ve la muerte como un problema. La gente que están posicionados en Cristo ve la muerte como una aliada para liberarse de este cuerpo mortal, porque lo que te está limitando a ti de que tú no subas a niveles superiores, de que tú no alcances tu mayor potencial, es que todavía está en este cuerpo. Por eso es que hay una guerra entre la carne y el espíritu. La carne te dice no lo haga, el espíritu te dice hazlo. Pero yo voy a declarar que hay personas que están aquí que ya no van a vivir por su carne, ya no van a vivir por su alma, sino que van a vivir por su espíritu. Tercer punto, si moriste con Él, vas a resucitar con Él. Enterrados en Cristo. Sepultación en Cristo. Esto es bíblico. Romanos 6:4 dice, nos fuimos, por tanto, enterrados con Él a través del bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un simbolismo de sumergir el viejo hombre. Cuando tú eres bautizado, tú lo que estás diciendo, ya morí al viejo hombre y ahora estoy resucitando en un nuevo hombre. Por lo tanto, para que haya una posición espiritual o usted obtenga una posición espiritual, tiene que crucificar su carne, tiene que morir a los deseos pecaminosos, tiene que ser enterrado con Cristo.
Porque el que participa de su muerte va a participar de su resurrección. No, 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 no. Alguien debe de querer esta palabra aquí. Se lo voy a repetir. El que participa de su muerte va a participar de la resurrección. Por lo tanto, para tener una posición espiritual, debemos de tratar de qué, de ser bautizado, de ser muerto, de ser enterrado. Cada vez que tú agarras y tú dices voy a morir a los deseos de la carne, pero que tú te bautizas, tú lo que estás diciendo, bueno, estoy enterrando al viejo hombre. Porque hay gente que se muere y cuando se mueren todavía no son enterrados y están viendo el muerto. Pero el día que ya es enterrado, ya la persona pierde la esperanza de que puede ser revivido o resucitado. Y eso es lo que usted está haciendo. Cuando usted va a bautismo, usted lo que está diciendo, estoy renunciando a todas las cosas del mundo, estoy renunciando a todas las ofertas de las tinieblas, estoy renunciando a todos los deseos carnales. Por eso, Venancio, por una persona que no está bautizada, porque tiene algunos problemas de nada matrimoniales, tiene algunos problemas de una acta de nacimiento, se convirtió, todavía no ha podido ser bautizada. ¿Esa persona no está posicionada en el mundo espiritual? Claro que sí. Claro que sí está posicionada en el mundo espiritual. Te digo cuándo no está posicionada en el mundo espiritual. Cuando tiene la facultad o tiene la agilidad o tiene la posibilidad de bautizarse y no quiere. Porque todo el que tiene la posibilidad de bautizarse y no quiere es porque entiende que todavía está viciado a los deseos carnales y todavía ama al viejo hombre. Porque cuando tú te bautiza, tú lo que estás firmando es la carta del divorcio, aunque ya estaban divorciados internamente. Eso es lo que pasa cuando tú vienes a Cristo, tiene un divorcio interno, pero cuando eres bautizado, hace una acta declarada o un documento declarando diciendo, públicamente me desligo del viejo hombre, no quiero nada con él, porque ahora me van a esperar cosas nuevas. Cuarto punto. Levantado. Colosenses 3:1 dice, ya que entonces ha sido resucitado con Cristo, puesto vuestros corazones en la cosa de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Lo que está diciendo, ya que entonces ha resucitado con Cristo. Por eso, si usted se va a la Biblia, antes de Cristo venir a la tierra, o cuando Cristo estaba en la tierra, decían el unigénito Hijo de Dios. Pero cuando habla de resurrección, habla de un término primogénito, o mejor dicho, el principio, o el principal, o el primero de la resurrección. ¿Por qué dice el primero? Si antes que en Cristo hubieron otros que revivieron. Es que no es lo mismo resurrección que revivir. Todo el que resucitó o que revivió antes de Cristo volvió a morir. Pero Cristo que resucitó, Cristo no volvió a morir, sino que cuando resucitó se sentó a la diestra de la majestad. Por lo tanto, si pasaste el proceso de muerte, el proceso de crucifixión, el proceso de enterrar, el proceso de levantarte, también serás ascendido con Cristo. Por lo tanto, le vengo a decir a alguien aquí, procura estar posicionado en Cristo. Quinto punto, ascendido. Efesios 2:6 dice, y Dios nos resucitó con Cristo y nosotros sentados con Él en los reinos celestiales en Cristo Jesús. ¿Dónde está la posición de la iglesia? La posición de la iglesia no está en el apóstol. La posición de la iglesia no está en el evangelista. La posición de la iglesia está en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Lo que le está diciendo, al final de todo, yo lo voy a anclar a ustedes a Cristo. Por eso le vengo a decir a usted, usted puede congregarse en la mejor iglesia. Y la mejor iglesia no le equivale a que usted tenga posición espiritual. Porque hay gente que se congregan con grandes apóstoles, hombres de Dios, con grandes predicadores, grandes profetas.
pero no están posicionados en Cristo, porque ellos siguen a sus predicadores favoritos, pero no siguen a Cristo. Y el que tiene la posición espiritual no es el apóstol, el que tiene la posición espiritual es Cristo. Por cuanto Cristo tiene la posición espiritual y el profeta está en Cristo, entonces el profeta tiene posición espiritual. ¿A quiénes se les someten los demonios? Los demonios se les someten a la persona que está en Cristo. Cristo es el fin de todo. Incluso Dios está haciendo todo. La salvación. Dios no envió a Cristo aquí para que ustedes se salven solamente. Dios envió a Cristo aquí porque la salvación es un intermedio o una etapa intermedia para llevar todas las cosas a Cristo. Los demonios no se les someten al que más predica. Los demonios se les someten a los que están en Cristo. Porque cuando Cristo estaba en la tierra, no hubo un espíritu que no se le sometiera. El que se le dio un nombre, que es sobre todo nombre, fue al Cristo de la gloria. Por lo tanto, si todo principado, toda potestad, toda malicia está por debajo de Cristo y usted está en Cristo, entonces todo demonio, toda potestad, todo principado va a tener que someterse a lo que está en Cristo. El problema de esta generación es que piensa que los demonios se les someten a la gente que tienen fama. Pero hay gente que tienen fama, pero los demonios no se les someten. Venancio, dame Biblia. Váyase al libro de los Hechos. Cuando se va al libro de los Hechos, dice que habían unos hijos de un sacerdote llamado Esceva, y ellos comenzaron a reprender unos demonios, comenzaron a hacer liberación. Y cuando comenzaron a hacer liberación, dice que ellos comenzaron a decir: te reprendo en el nombre de Cristo que predica Pablo. Cuando dijeron eso, los demonios le dijeron: sabemos quién es Cristo y sabemos quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Lo que le está diciendo, lo comenzamos a buscar en el mundo espiritual, pero no lo reconocemos. Ustedes tienen nombre aquí en la tierra, pero no tienen nombre en el mundo espiritual. Porque cuando tú estás posicionado en el mundo espiritual, a ti se te va a entregar un nombre. ¿Y cuál es el nombre que se te va a entregar? Es el nombre del Hijo. Y a los hijos se les someten los que están por debajo del Padre. Cuando el Hijo llega a la empresa del Padre, los empleados que están ahí tienen que decir: llegó el dueño del jefe, y tienen que atender a lo que está diciendo el dueño del jefe. Por lo tanto, si Cristo está por encima de los demonios, si Cristo está por encima de los principados, y usted está en Cristo, no importa qué rango tenga ese principado, no importa qué rango tenga ese demonio, se le va a tener que someter, porque no se le está sometiendo a usted, se le está sometiendo a quien usted está posicionado. Hay gente peleándose por posición en la tierra, pero yo no me peleo por posición en la tierra. Yo me peleo por posición en el mundo espiritual, porque me pude dar cuenta que el que está posicionado en el mundo espiritual, las posiciones terrenales van a tener que llamarlo. Dios mío, alguien tiene que adorar a Dios aquí. Cuando está posicionado en el mundo espiritual, las posiciones terrenales van a tener que llamarte. ¿Cómo así, Venancio? Claro que sí. Escuche esto. Los beneficios de estar posicionado en el mundo espiritual, ¿usted sabe cuáles son? Es que usted, lo primero, tiene visión. Lo segundo, tiene autoridad. Lo tercero, tiene dominio. Lo cuarto, tiene recursos. Le di los pasos, le di 5 pasos para posicionarse en el mundo espiritual. Ahora le voy a dar 4 pasos, o mejor dicho, 4 beneficios de estar posicionado en el mundo espiritual. Los primeros pasos para estar posicionado en el mundo espiritual, ¿cuáles son, Venancio? Crucifixión. Segundo paso, la muerte. Tercer paso, ser enterrado, el bautismo. Cuarto paso, ser levantado. Quinto paso, ascendido. Pero ¿y ahora? ¿Cuáles son los beneficios de estar posicionado en el mundo espiritual? Primer beneficio, la visión. ¿Qué es la visión? La visión es la percepción de lo que está pasando en el mundo espiritual. Es tener abierto el ojo del conocimiento. Es usted poder ver lo que otros no están viendo. Es usted percibir lo que otros no pueden percibir.
Venancio, ¿cómo así? Si usted se va al segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 11 en adelante, dice que había un hombre llamado Sama y él se puso ¿a dónde? En el medio del valle de Lenteca. ¿Obteniendo qué? Obteniendo posición. Porque la posición que él quería era la posición del medio. Porque desde el medio él podía ver todo el terreno del valle de Lenteca. Cuando tú estás posicionado, tú tienes visión. Y eso era lo que pasaba con Adán. Adán, cuando estaba en el huerto, él podía ver todo lo que estaba pasando en el mundo completo, porque tenía visión. Como Adán sabía que había aves en el cielo, como Adán sabía que había peces también en los mares, como Adán sabía todo lo que estaba pasando en el mundo. Si Adán fue lo último que se creó, lo que pasa es que Adán tenía posición en el mundo espiritual. Y la posición en el mundo espiritual, cuando tú estás posicionado en el mundo espiritual, para ti no hay nada oculto. Uf, Dios mío. Para ti no hay nada oculto cuando estás posicionado en el mundo espiritual. Por eso es que hay escenarios que no quieren que tú subas. Porque si tú entras a ese escenario, desde la posición espiritual que tú estás, tú vas a poder ver todo lo malo que están haciendo personas, pero también va a poder sacar a la luz la gente que tiene la gloria, la gente que tiene los talentos. Cuando tú estás posicionado en el mundo espiritual, tú eres un problema para las tinieblas. Por eso era que el diablo, Satán, que el Señor lo reprenda, estaba buscando toda la manera de quitar a Adán, no de la posición terrenal, sino de la posición espiritual. Porque Satán dijo, bueno, yo no puedo quitarle la imagen, no puedo quitarle la semejanza, pero sí puedo dañársela. Y eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere dañarte en la posición que tú estás. Y por eso quiere quitarte la visión. Venancio, ¿y quién es que no quiere quitar la visión? La serpiente. Si usted se va al libro de Samuel, usted se va a dar cuenta que en el momento que dice que subió Naas amonita en contra de los de Jabes de Galaad, dice que le dijo, yo voy a hacer alianza con ustedes, pero de la única manera que yo voy a hacer alianza con ustedes es que ustedes me permitan que yo les saque el ojo derecho. Y el ojo derecho, ¿qué representaba? El ojo derecho representaba la visión, porque cada vez que los guerreros iban a la batalla, con la mano izquierda se cubrían el ojo izquierdo y con el ojo derecho podían ver la guerra. Lo que la serpiente le está diciendo, si le quité el ojo derecho, ya le quité la visión. Y si le quité la visión, ya no van a tener la manera de cómo hacerme la guerra. No le quería quitar la posición primeramente, sino que en primer lugar le quería quitar la visión, porque cuando te quita la visión, entonces pierde la posición. Y cuando pierde la posición, viene en destitución. ¿Cómo obtener la posición en el mundo espiritual? Tiene que ver con crucifixión, tiene que ver con muerte, tiene que ver con ser enterrado, tiene que ver con ser levantado, pero también tiene que ver con ser ascendido. ¿Dónde está posicionada la iglesia? La iglesia está posicionada en el Cristo de la gloria. En otra entrega, si le gustó esta impartición que le entregué ahora, le quiero hablar de los 4 beneficios de estar fundamentado en la posición espiritual en Cristo. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son las contras? ¿A quién el diablo persigue? Persigue a los que están posicionados. Pero también, así como hay persecución por estar en la posición, también hay beneficio. Si te gustó, pon en la caja de comentarios, Venancio, a una segunda parte de los beneficios de estar posicionado en el mundo espiritual. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta fue otra entrega de su segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo.